No lo había hablado con Javier, pero yo también voy a comenzar con una cita, en este caso del gran crítico romántico William Hazlitt, que en un libro de ensayos, The Spirit of the Age, de 1825, en el que reúne a lo más granado de la literatura y de la filosofía en Gran Bretaña, y digo en Gran Bretaña e Irlanda porque el único autor no británico o irlandés es Washington Irving, hace una reseña de la obra de Washington Irving que, bueno, había comenzado a popularizarse en Gran Bretaña, sobre todo a partir de la publicación del Sketchbook of Geoffrey Crayon, y sobre todo de un libro de pequeñas estampas británicas, Bracebridge Hall, de 1822. Hazlitt no parece muy convencido y nos dice lo siguiente sobre Irving. Dice, but in his sketchbook and Bracebridge Hall, he gives us very good American copies of our British essayists and novelists, which may be very well on the other side of the water and as proofs of the capability of his narratorial genius, but which might be dispensed with here, where we have to boast the original. That not only Mr. Irving's language is with great taste and felicity modelled on that of Addison, Sterne, Goldsmith or Mackenzie, but the thoughts and sentiments are taken at the rebound, es decir, son tomados de rebote, and as they are brought forward at the present period want both freshness and probability. Mr. Irving's writings are literary anachronisms. Y ahí nos comenta después en esta cita cómo viene a Inglaterra y cree ver en lo que ve a personajes del Spectator, a Parson Adams de Fielding, al Sir Roger de Coverley de Addison, y cómo moldea sus escenas de la vida inglesa en torno a lo que ya ha leído en la prensa periódica inglesa de décadas anteriores. Claro, Hazlitt, que me parece que tiene un tono un tanto paternalista y bastante colonial, me quiero decir, en cierto modo no está exento de razón, sobre todo si hablamos de las primeras obras de Washington Irving, que por cierto él no conoce, él no menciona ninguna de las obras anteriores al Sketchbook. Pero si analizamos estas tres primeras obras, la primera obra de Washington Irving, The Letters of Jonathan Oldstyle, y luego sobre todo Salmagundi, que es un magazine periódico del que hablaré, y la famosa Historia de Nueva York, es la que le da la fama literaria en Estados Unidos, sí que podemos comprender en cierto modo las reservas de Hazlitt respecto a la originalidad de Washington Irving en estos primeros años. También en la cita Hazlitt dice que lo que ha ocurrido es que se ha visto tentado por el anzuelo de la popularidad en Europa y que ha tratado de adaptar su gusto a los gustos europeos para buscarse lectores en el mercado europeo. Como digo, si analizamos estas tres obras, podremos entender quizás cómo las reservas de Hazlitt tengan un punto de verdad y sobre todo cómo Irving en estos primeros años tiene muy presentes los modelos británicos a los que he referido, pero Hazlitt creo que ignora dos aspectos fundamentales. El primero es la filiación cervantina de estos autores, es decir, Hazlitt entiende a Irving como un autor derivativo, pero no entiende la raíz cervantina común que está situada precisamente en la pedantería quijotesca de la que acaba de hablar Javier, que creo que define estas tres obras, como trataré de demostrar. Y lo segundo es como, a pesar de unos inicios ciertamente derivativos o muy dependientes de los modelos ingleses, en mi opinión Irving va, y aquí voy a utilizar un término de Javier, indigenizando el modelo satírico inglés y adaptándolo al contexto de Nueva York y sobre todo de la, sociedad norteamericana incipiente, ¿de acuerdo? Hay que decir que, claro, la República Americana cuenta con unas pocas décadas de existencia y que como esa indigenización le va a permitir obtener una mirada satírica que va, en cierta manera, a cuestionar los logros de la Revolución y la noción, ya presente en ese momento del sueño americano de la tierra prometida, es decir, la idea del excepcionalismo americano. Esos tres ejes son con los que voy a intentar navegar estas aguas.
Y a la hora de contextualizar estas tres obras de Irving, me gustaría decir, voy a ir muy brevemente sobre esto, que la figura del pedante quijotesco, la sátira de la erudición y de la pedantería, ya contaba con un larguísimo recorrido en Europa, un recorrido que es previo al Quijote, de hecho, y que ya está en el teatro italiano, autores como Aretino o Bello, que ya tienen obras dedicadas exclusivamente a la figura del pedante. Lo que ocurre en el siglo XVIII, como ha explicado muy bien Javier en un artículo que mencionaré posteriormente, es que la novela ofrece el caldo de cultivo ideal para desarrollar esta figura y sobre todo para satirizar nociones alternativas del conocimiento. Esto es lo que ocurre en Francia con las obras que ha mencionado Javier antes, en Alemania también, en España, y en Gran Bretaña tiene un grandísimo desarrollo la figura. Las obras que ya ha mencionado Javier, como Butler, los autores scriblerianos, Fielding, Lennox, evidentemente Sterne, y en Estados Unidos tiene un desarrollo también muy particular en las primeras novelas que surgen antes del siglo XIX, en particular en la obra que mencionó Javier, la Modern Chivalry de Hugh Henry Brackenbridge. Hay que recordar que el protagonista, el capitán Farago, es un Quijote que ha leído a los clásicos grecolatinos y que trata de implementar su visión del mundo clásico en el mundo de la frontera oeste de Estados Unidos, que en este momento es el estado de Pensilvania, no piensen en el oeste actual, y sobre todo también en la figura de Royal Tyler, en una obra reconociblemente cervantina como es el Algerine Captive, en el que tenemos al doctor Underhill, que también ha leído a los clásicos y que trata de implementarlo con poco éxito en Nueva Inglaterra, por lo cual tiene mucho más éxito cuando es un cautivo en Argel, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en Estados Unidos ya tenemos esta figura, si bien va a ser bastante diferente a Salmagundi por una serie de cuestiones que mencionaré a continuación. ¿Cómo podemos definir a estos pedantes quijotescos? Esto lo ha hecho ya Javier en un artículo de 2004 sobre la sátira de la erudición, y él da 4 características fundamentales. La primera, la monomanía quijotesca ya no es caballeresca, sino que tiene que ver con tratados un tanto oscuros de carácter erudito. Estos Quijotes, como los que estamos sentados en esta mesa, se embarcan en empresas intelectuales absurdas en muchas ocasiones, que tienen una parte productiva, la escritura de tratados, que mencionaremos también a continuación. Las referencias literarias son, de nuevo, oscuras o deliberadamente ficticias, como vamos a ver, y sobre todo tiene una dimensión puramente lingüística, es decir, todo el lenguaje se ve trufado de latinismos, cultismos, tecnicismos con mayor o menor fidelidad. A estas dimensiones a mí me gustaría añadir 2 que creo que tienen que ver con la relación de estos Quijotes con el espacio. Creo que hay un tipo de pedantería quijotesca doméstica que tiene lugar intramuros, es decir, esto lo ha explicado muy bien Hankins en un artículo que se llama The Art of Retreat in 19th Century Literature, en el que habla de cómo el espacio doméstico ofrece un lugar ideal para que los outsiders lleven a cabo todas sus extravagancias quijotescas en un ambiente seguro, por así decirlo, ¿no? Aquí pues podríamos pensar en el propio Sir Roger de Coverley, en las figuras evidentemente en Walter Shandy, en Toby Shandy también en cierto modo, o en los autores scriblerianos también, ¿no? Y luego creo que hay un tipo de pedantería quijotesca que es itinerante y que es lo que he denominado la pedantería quijotesca extramuros, que tiene que ver con la dimensión social de la que hablaba Fernando en esta mañana, y política también. Es decir, en estos casos el Quijote erudito de turno intenta llevar su erudición o su pedantería erudita al mundo real y se produce un claro contraste entre el mundo real y las nociones quijotescas de erudición de estos personajes, ¿no? Esto genera por lo general un tipo de sátira indirecta por la cual la sociedad de turno no está a la altura de los modelos literarios. Esto es lo que hace Butler en Hudibras claramente, lo que hace Fielding también en cierto modo con Parson Adams, y lo que ocurre en Brackenbridge y en Tyler. Son Quijotes itinerantes que van al mundo exterior
y que ven cómo sus nociones de la erudición son absolutamente ridículas o se ven contrastadas con la realidad. Es lo que he querido denominar como la pedantería quijotesca extramuros. Bien, ¿cómo ocurre esto en la narrativa temprana de Washington Irving? Vamos a empezar, no quiero dedicarle demasiado tiempo, pero sí que tengo que hablar de la primera obra, las Letters of Jonathan Oldstyle, que son una obra, 7 cartas fundamentalmente, es una obra muy cortita que Washington Irving escribe muy joven y en la que se ve la clara inmadurez como escritor de Irving, pero tiene cuestiones interesantes que se van a repetir en Salmagundi. La primera de ellas es que tenemos una triada de comentaristas en estas cartas. Está Jonathan Oldstyle, que es el autor principal, por así decirlo, y luego tiene a 2 corresponsales, por así decirlo, Squire Stylish, que es el encargado, digamos, de las socialités neoyorquinas, que critica el mundo fashion, por así decirlo, de Nueva York, y Andrew Quoz, que se dedica fundamentalmente a reseñas teatrales, a críticas de lo que es el mundo teatral en Nueva York. Algo muy interesante es que en la última carta, aquí Santiago, siento decirte que Jonathan Oldstyle, como tú, lamenta que ya no exista la práctica del duelo, es algo que lamenta profundamente, la prohibición de la práctica del duelo, y para justificarlo... No entraremos en eso. Para justificarlo, alude al propio Don Quijote. Dice, Shade of Don Quixote, does thou not look down with contempt on the degeneracy of the times? Es decir, no miras con desprecio como los tiempos ya no son para nada caballerescos. Salmagundi, aquí tenéis la portada de la obra, hablaremos de ella. Salmagundi es la palabra para salpicón. Sabéis que el salpicón es una ensalada de varios productos, de cosas variadas, y eso tiene mucho que ver con este magazine paródico que Washington Irving, su hermano William Irving y James Kirk Paulding, que era el cuñado del hermano de Washington Irving, escriben conjuntamente, aunque parece ser que Washington Irving tuvo la voz cantante en la mayoría de artículos. Aquí nos vamos a encontrar de nuevo con una triada de narradores quijotescos. Son estos 3 que tenéis aquí. El primero, Launcelot Langstaff, ya el nombre nos dice mucho. Will Wizard, que es el de la izquierda de Launcelot Langstaff, y Anthony Evergreen. Launcelot Langstaff es el editor general, Will Wizard es el responsable de las críticas teatrales y Anthony Evergreen es el responsable del mundo de la socialité y de ese análisis del mundo fashionable de Nueva York. Vemos que se repite clarísimamente el esquema de la primera obra, pero con un mayor desarrollo. Sarah Wood, que es para mí el mejor libro sobre la recepción norteamericana de Don Quijote, ha definido a estos 3 narradores como a clutch of quixotic narrators, y ellos mismos, a la hora de presentarse, porque dicen 2 cosas al principio. La primera es que no le importa en absoluto la opinión de los lectores y de lo que digan sobre sus opiniones, y que su intención es reformar el gusto y sobre todo atacar a los críticos literarios. Y se definen a sí mismos como critics, amateurs, dilettanti y conoscenti. Es decir, como ya ese punto de erudición paródica está ahí en su propia presentación, y definen su empresa, ojo, como humorous knight errantry, es decir, como caballería andante humorística, o como laughing philosophers, como filósofos, cómicos, por así decirlo. Y a la hora de justificar sus ataques a los críticos, vuelven a emplear el referente quijotesco y dicen, thrice valiant and renowned Don Quixote never made such work amongst the wool-clad warriors of Trapaban or the puppets of the itinerant showman as we promise to make among those fine fellows. Es decir, comparan a los palos que Don Quijote da al retablo de Maese Pedro y al rebaño de ovejas con lo que ellos pretenden hacer con los críticos literarios, por lo cual el énfasis quijotesco está desde un principio. Empecemos por el primero, por Launcelot Langstaff, al que yo le he puesto el Sir de una manera quizás un poco atrevida. Desde un primer momento ya el nombre tiene claras resonancias caballerescas, que además se cuentan cuando el narrador comenta
que su ascendencia, su ancestro, Sir Rowland Langstaff, era un caballero en los tiempos de Hardicanute, uno de los romances medievales caballerescos ingleses más famosos. A la hora de explicar cuáles son sus cualidades principales, se nos dice lo siguiente, que se caracterizaba por a love of literature, a disposition for castle building, a mortal enmity to noise, a sovereign antipathy to cold weather, aquí estaría encantado, and brooms, no sé por qué esa antipatía por las escobas, and the plentiful stock of wigwams. Los wigwams vienen a ser los hobby horses shandianos, claramente. Este es Launcelot Langstaff. Luego tenemos a Anthony Evergreen, que claramente, como Roth ha demostrado, está modelado en torno al Will Honeycomb del Spectator, que también se encargaba de este tipo de reseñas. De hecho, su obsesión es que desde los tiempos antiguos lo que es el código de vestimenta y la música está en franca decadencia y está a little prejudiced in favor of the dress and manners of the old school. Toda la música desde la antigua Grecia le parece una clara decadencia y no quiere mencionarla. Y basa su autoridad erudita en dos figuras fundamentales, el propio Will Honeycomb del Spectator y un tal Spitlikens que aparece en la obra. La dimensión productiva de su erudición aparece también en un tratado sobre los corsés que ha publicado. Will Wishart es mi favorito de los tres, es el responsable de las reseñas literarias. Se nos dice que es un experto en lenguas orientales, domina el chino y las lenguas hindúes, y basa su autoridad en un tal Lincoln Fidelius, que se nos dice que fue educado no en Oxford ni en Cambridge, sino en Fleet Street de Londres, no quizás el mayor modelo de excelencia educativa, y en un crítico chino llamado Ding Dong. Ding Dong. Él es también traductor, y esto es una parte importante porque hay unas cartas insertas de un tal Mustafa Rubadub Kelly Khan que él traduce desde el árabe, ¿de acuerdo? Y que introduce. Aquí Mustafa Rubadub es un viajero en Estados Unidos y lo que hace Irving es introducirnos una figura como la de las cartas persas, de Montesquieu, o el propio, estaba pensando en Rasselas también, ¿no? De Johnson. Pero es un traductor particular también porque tiene sus propias animadversiones, entre ellas el vals. Odia el vals como baile, y cuando Mustafa Rubadu Kelly Khan, el arábigo, elogia este nuevo baile, él decide omitir el pasaje. Es decir, no se nos dan las opiniones de Mustafa Rubadub Kelly Khan porque tocan uno de los temas sensibles para Will Wishart, que es el vals, y está completamente en contra de ello, por lo cual decide no incluir esa información. Luego, él tiene toda una serie de teorías eruditas de carácter más o menos extravagante que se van a repetir, ojo, luego en la History of New York. Por ejemplo, el posible descubrimiento de América por un explorador galés, Madoc, que bueno, esta es una teoría que los galeses a veces defienden también, pero él la defiende, y sobre todo sobre la americanidad de Noé. Es decir, Noé, el del arca, era estadounidense para él, por lo cual, bueno, digamos que son teorías históricas de dudosa, de poco rigor, por así decirlo. A la hora de referirse a Nueva York, esta es una cosa interesante a todos los que os guste Batman, la primera vez que aparece el término Gotham es en esta obra, es un término que inventa Irving en Salmagundi para referirse a Nueva York, y Wishart, como el propio Toby Shandy, tiene un proyecto de fortificación de la ciudad en el que se nos muestra que él dice que tiene almost a veneration, por Walter Shandy, for the good Mr. Walter Shandy, for all kind of experiments that are ingeniously ridiculous, por lo cual la afiliación esterneana creo que está absolutamente clara. Y luego tenemos
lo que es la suma quijotesca de Salmagundi, que es el Cockloft Hall, que es el lugar a donde los tres narradores se retiran en el campo cuando están un poco cansados de Nueva York y se retiran allí para poder criticar la sociedad neoyorquina a gusto. Y allí tenemos a la saga de los Cockloft, que es definida como un espacio quijotesco per se. De hecho, y esto le gustará mucho a Pepe Montero, cuando se nos habla de la librería, de la biblioteca de Cockloft Hall, se compara explícitamente con la de Don Quijote. In the description I gave some time since of Cockloft Hall, I totally forgot to make honorable mention of the library, which I confess was a most inexcusable oversight, for in truth it would bear a comparison in point of usefulness and eccentricity with the motley collection of the renowned hero of La Mancha. Es decir, se compara explícitamente la biblioteca con la biblioteca de Don Quijote. Y luego en los Cockloft tenemos varios personajes. El primero, Pindar Cockloft, el nombre tampoco es aleatorio, es el poeta de la saga familiar. Y es un poeta que se autodefine a sí mismo como poeta laureado, pero que nunca ha publicado sus obras. Es decir, no quiere publicarlas, las transmite en círculos pequeños. Y sobre todo es un poeta derivativo. Se nos dice que a todos los poetas conoce, a todos tuerce y a todos acaba masacrando, ¿no? Eso es lo que él hace. Pero claro, él a la hora de cuando se decida publicar su gran obra poética, busca un editor, y este editor no es otro que Will Wizard, ¿no? Y cuando se habla de esto se dice que él dice él mismo que every poet must have an assistant like Don Quixote must have a Sancho. Es decir, el paralelo también creo que está muy claro. ¿Qué es lo que acaba ocurriendo con esta empresa poética? Pues lo mismo que comentabas en la obra francesa anterior, que las propias notas del poema, las notas de Will Wizard, son infinitamente más amplias que el poema. El poema son 4 líneas o 6, las notas son varias páginas. Y por eso el subtítulo del poema al que llegan es A Poem with Notes, or rather Notes with a Poem. Es decir, un poema con notas, o más bien notas con un poema, ¿de acuerdo? Con lo cual volvemos a esas empresas eruditas, ¿no? Luego tenemos a Jeremy Cockloft, que es otro personaje muy interesante, es el miembro más joven de la familia, y que él decide que quiere ver mundo. Quiere ver mundo y hacer unas crónicas, unos travelogues de sus viajes. Claro, los viajes que hace Jeremy Cockloft no son muy extravagantes. Va a Pennsylvania, el estado de al lado, y tiene otro tratado, The Stranger at Home or a Tour on Broadway, por lo cual, teniendo en cuenta que son neoyorquinos, pues tampoco es un libro de viajes a lugares muy remotos, por así decirlo. Tiene nuevas teorías extravagantes sobre el origen del nombre de Filadelfia también, y Christopher Cockloft, que es el patriarca de la familia, se nos habla de él y se nos comenta que tiene también teorías educativas alternativas. De hecho, como padre de 2 mellizos de 1 año, tiene una que me interesa particularmente, que es la decisión de educar a los hijos como a las plantas. Sí, que dice haber tomado de Some Quack Philosopher. Es decir, las teorías educativas de los Cockloft vienen también marcadas por este carácter excéntrico, por así decirlo. Como todavía me queda algo de tiempo, quiero hablar de la siguiente obra, The History of New York, de 1809, que para mí es un ejemplo de la pedantería quijotesca extramuros, de la que quería hablaros. Claro, aquí ya lo primero es que tenemos un aparato, digamos, narratorial muy cervantino, con la figura de Dietrich Knickerbocker, de la que hemos hablado esta mañana, y que parece ser claramente modelada en, digamos, en el paratexto del Spiritual Quixote. Y luego tenemos una historia de Nueva York en la que se nos ofrecen 4 partes fundamentales. Una historia del mundo hasta la llegada a Nueva York, con todas estas teorías alternativas desarrolladas en una mayor extensión. Y luego los gobiernos de los 3 primeros gobernadores holandeses de Nueva Ámsterdam, de cuando la ciudad todavía era una colonia holandesa. Me voy a centrar en el segundo, Walter the Doubter, que es una figura más sanchesca, que es el primero. William the Testy, que es de quien voy a hablar,
y de una tercera figura de un gobernador que tiene un carácter más paródicamente caballeresco, pero de Peter the Headstrong, del que no puedo hablar hoy. William the Testy está basado en una figura histórica real, Wilhelmus Kieft, que es uno de los gobernadores de la colonia. Aquí quiero aclarar que se trata de Wim Kieft, el gobernador neerlandés de Nueva Ámsterdam, y no el delantero centro del Ajax de los años 80, ¿vale? Luego, para aquellos futboleros que tengan dudas sobre él. Wilhelm Kieft es un pedante erudito quijotesco avant la lettre, porque se nos habla de su gobernación, pero se nos dice que su principio, de lo que él más se enorgullecía, de su conocimiento, y particularmente de su conocimiento de la metafísica. Y se dice así: in which having once upon a time ventured too deeply, he came well nigh being smothered in a sloth on unintelligible learning, a fearful peril from the effects of which he never perfectly recovered. In plain words, like many other profound intermeddlers in this abstruse, bewildering science, he confused his brain with abstract speculations which he could not comprehend, and artificial distinctions which he could not realize, that he could never think clearly on any subject, however simple, through the whole course of his life afterwards. Es decir, el conocimiento de la metafísica, un conocimiento que no es real porque no la ha comprendido, digamos que le nubla el conocimiento posterior, y eso se va a ver muy claramente en su gobernación, que está basada en la experimentación. Este es el Wim Kieft real, ¿vale? En primer lugar, él toma los modelos clásicos, es decir, Solón, Licurgo, la República de Platón y el gobierno de Justiniano son sus modelos a la hora de gobernar una república, y en este caso la colonia. Y llega a una serie de resoluciones gubernamentales que son tremendamente polémicas. Esta no le gustará demasiado a Javier García Albero, que es la prohibición de fumar. Se prohíba fumar en pipa a los colonos holandeses, y para demostrarlo se hace una demostración matemática para hablar de los efectos nocivos del tabaco. Esto le acarrea una revuelta en la propia colonia. Pero luego Wim Kieft, su gobernación, tiene problemas más acuciantes. Uno de ellos es la cercanía de los yanquis, de los colonos ingleses, que cada vez van expandiendo su cerco sobre Nueva York. Y su arte de la guerra no es particular, no está basado en la guerra relámpago, sino que está basado en la guerra por proclamación. Os preguntaréis qué es esto. A la hora de disuadir a los colonos ingleses de tratar de tomar tierras de los colonos holandeses, él manda edictos, envía edictos, se nos dice en cartas, protestas, proclamaciones en mal latín, peor inglés y lamentable neerlandés. Es decir, que el lenguaje no es el más estiloso. El carácter quijotesco de Kieft está marcado por varias cuestiones que me parecen importantes. Su ascendencia, en primer lugar, se nos dice que su padre era, yo no sé si existe esta profesión en los Países Bajos, pero era inspector de molinos de viento en Zaandam. No sé si esto existe realmente. Y esa afición por los molinos de viento se va a ver también muy reflejada en sus proyectos de fortificación de Nueva Ámsterdam, es decir, en lugar de establecer torretas defensivas, establecer torretas con molinos de viento. No se puede explicar, no creo que tenga un carácter defensivo muy acertado, pero es lo que hace. Y luego sobre su final hay varias hipótesis. Dietrich Knickerbocker nos da varias opciones. La primera de ellas es que murió aplastado por un molino de viento. La segunda, que murió por una explosión en uno de sus experimentos. Y la tercera es que los sesos se le recalentaron tanto que perdió el juicio y murió por la locura. Estas son las tres hipótesis que se nos dan sobre el final de Wim Kieft, que creo que tiene un carácter claramente quijotesco y de pedantería quijotesca, claro. Claro, no todas las medidas de Kieft son extravagantes. De hecho, alguna decisión buena toma durante su gobierno. Y una de ellas es la de promover la educación de los ciudadanos y establecer sociedades de debate públicas. Y en ella se nos dice como the honest burghers, though in truth but little given to argument or worldly altercation, yet by dint of meeting often together, fuddling themselves with strong drink, beclouding their brains with tobacco smoke,
al final tiene que volver al tabaco, hay que clarificarlo. And listening to the harangues of some half a dozen oracles soon became exceedingly wise, and as is always the case where the mob is politically enlightened, exceedingly discontented. They found out with wonderful quickness of discernment the fearful error in which they had indulged, in fancying themselves the happiest people in creation, and were fortunately convinced that all circumstances to the contrary notwithstanding, they were a very unhappy, deluded, and consequently ruined people. Es decir, este protoparlamentarismo del que Kieft intenta fomentar, al final lleva a una conclusión, que es que el sueño americano es un sueño quijotesco y en cierta manera fallido, ¿de acuerdo? Y creo que eso abre el camino para uno de los caminos que llevará la recepción del Quijote en Norteamérica, que es la de ver el sueño quijotesco norteamericano como una utopía fallida que ha fracasado, ¿de acuerdo? Un fracaso de los ideales de la revolución. Esto me lleva a las conclusiones a las que quería comentar. En primer lugar, es evidente que Hazlitt tenía un punto de razón en la evidente dependencia formal respecto a los modelos británicos en la narrativa temprana de Washington Irving. Creo que esto es muy claro en las cartas de Jonathan Oldstyle, en el Salmagundi también, y no tanto en la History of New York, en la que se da una paulatina adaptación a un contexto genuinamente norteamericano. Pensemos que lo que está intentando Irving hacer es una historia paródica de los padres de la patria, por así decirlo. Por lo tanto, se da, desde mi punto de vista, un paso muy interesante de la pedantería quijotesca intramuros, más al estilo de Sterne, de Addison, de los scriblerianos también, a una pedantería quijotesca extramuros con una clara dimensión política y con una clara intención satírica, desde mi punto de vista, respecto al fracaso de los ideales fallidos de la revolución. Y luego hay una última conclusión que creo que es bastante importante y que tenemos que resaltar. Normalmente la crítica menciona el interés del Quijote por Irving y por España como un resultado de su viaje y de su larga estadía en España en 1826, y lo que ocurre realmente es que en 1802, es decir, 24 años antes, cuando en la primera obra de Irving ya tenemos una referencia explícita al Quijote, y la tenemos tanto en la primera como en la segunda y en una tercera obra, que es la Historia de Nueva York, que es ya formalmente cervantina, es decir, nos encontramos con el cervantismo de la obra y con el quijotismo de los personajes, por lo cual es algo estructuralmente ya bastante más complejo. Esto nos lleva a pensar que en ese conocimiento previo del Quijote por Irving, que viene, como decía Hazlitt, de rebote, o viene mediado por la tradición cervantina inglesa, hay esta horizontalidad de los procesos de recepción. Es decir, Irving en un primer momento es deudor de la tradición cervantina británica, imita esos modelos, los desarrolla y llegará a soluciones propias y más genuinamente norteamericanas con el tiempo. Estas son las referencias que he citado en la comunicación, y les doy las gracias por su atención.